Nuevamente estamos aquí para escudriñar la palabra de Dios, gozarnos en la palabra de Dios, dejándonos instruir por Dios. Quiero compartir en esta ocasión un tema muy hermoso, muy lindo, que se llama Herederos de la Gracia en el tiempo del fin. ¿Qué tal si oramos e invocamos la presencia de Dios con nosotros? Oremos. Eterno Dios de bondad, agradecemos infinitamente, oh Dios, tus bendiciones diariamente con nosotros. Gracias por sostener nuestras vidas y por el deseo de buscarte en oración, en el estudio de la palabra, con el fin de conocerte mejor y de amarte, de ver las cualidades bellas de tu carácter, Señor. Que eso nos inspire a querer estar cerca de ti y conocer tu verdad. Al abrir las páginas de tu palabra, queremos que el Espíritu Santo nos conduzca, nos enseñe el camino correcto a seguir en nuestras vidas cristianas. Invitamos tu presencia con nosotros. Perdona nuestros pecados y permite que nuestras mentes queden en contacto con tu mente, Señor. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de ahora se llama Herederos de la Gracia en el tiempo del fin. Una de las cosas que necesitamos es entender qué es gracia. ¿Qué es gracia? Y vamos a entenderlo al abrir las páginas de la palabra de Dios. Nuestra lectura bíblica parte de Hebreos 4:16. Y la palabra de Dios dice: Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Algunos elementos importantes de este texto. Lleguémonos pues confiadamente, no con miedo, no con temor, no con duda, confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este será nuestro texto. Aquí habla de gracia, de misericordia, que debemos acercarnos al trono de la gracia para encontrar misericordia, gracia para el oportuno socorro. Será mucho, como vamos a entender a través del estudio, llegarán, clamarán a Dios, pero será demasiado tarde. ¿Qué es gracia? Eso es lo que nos va a ocupar en los siguientes minutos. El mensaje en esta ocasión tiene dos objetivos fundamentales. Número 1, mostrar a un Dios amante, preocupado y con deseos de salvar, de perdonar, de restaurar oportunamente, ya que el tiempo se está agotando. Ese es el primer objetivo. Segundo objetivo, ubicación nuestra como herederos de esa gracia en la historia y en la profecía. Básicamente, mostrar a un Dios amante con deseos de salvar en el tiempo oportuno. Número 2, ese tiempo oportuno tiene un límite. Y vamos a ver, de acuerdo a la Biblia, en qué momento de la historia profética estamos. Y que descubramos que no queda mucho tiempo, que no podemos atrasar ni jugar con la gracia de Dios. ¿Por qué razón? Porque se está acabando. Bueno, ¿saben ustedes que somos una generación especial? ¿Por qué? ¿Qué es lo especial que tenemos?
Somos una generación especial. Veamos qué es lo especial que tenemos como generación. De paso, ¿será que somos mejor generación que la generación de Adán, por ejemplo? Según los datos, Adán, según la pluma inspirada en espíritu de profecía, en patriarcas y profetas, en algunos libros, la hermana White se le reveló que Adán tenía casi 4 metros de altura y Eva un poquito menos. Fuertes. Bueno, si ustedes leen la generación de Adán para adelante después del pecado, estos patriarcas duraban hasta 900 años. Increíble, pero es verdad. Si es palabra de Dios, es verdad. Y nosotros, ¿por qué digo que somos una generación especial? ¿Por qué? ¿Será que somos mejores? Algunos piensan que los antidiluvianos eran gentes retrógradas, faltos de ciencia. Hermanos, ustedes no saben. Los antediluvianos eran gentes, bueno, para que Noé haya hecho semejante estructura, el arca, en forma matemática, y le ayudaron sus contemporáneos. Eran gentes de mucho conocimiento. ¿Será que ahora somos eso? Solo porque estamos dependiendo del internet, de las redes sociales. ¡Qué tremendo! ¿Por qué somos una generación especial? Dejemos que la Biblia nos conteste. Somos la última generación. Somos la iglesia del tiempo del fin. Y Jesús lo dijo. No lo digo yo. Lo dijo Jesús y lo vamos a analizar. Cuando en la Biblia se halla una cosa 2, 3 veces lo mismo, es porque el Señor quiere dar a entender énfasis de que eso es así. De cierto te digo. ¿Verdad? Cuando hallamos un énfasis 2 o 3 veces en la Biblia, es porque eso no puede ser de otra manera. Hay 3 evangelios que contienen, son 4 evangelios. De los 4, 3 evangelios contienen el sermón profético de Jesús. Lo contiene Mateo, Marcos y Lucas. Cada uno repite prácticamente lo mismo, pero cada uno hace énfasis en diferentes áreas, sin contradecirse, por supuesto. Pero hay algo que está escrito en los 3 evangelios. Y usted lo puede comprobar. Siempre cuando estamos estudiando la palabra de Dios, siempre es recomendable tener un lápiz y un cuaderno, apuntes, papeles y su Biblia sobre todo. Marcos 13, 29 al 30. Apúntelo. Lucas 21, 31 y 32. Apúntelo. Mateo 24, 32 al 34. Lo que voy a leer ahorita está en Lucas 21, 31 y 32, pero usted puede encontrar exactamente las mismas palabras en Marcos, como le dije, y en Mateo. ¿Qué dice Lucas 21, 31 y 32? Así también, cuando veáis que estas cosas suceden, ¿cuáles cosas? Todas las señales que Jesús les dio a sus discípulos cuando le preguntaron qué señales habrían de la venida de Él y del fin del mundo. Y Jesús comenzó a declararles todas las señales. Así que en base a eso Jesús les dijo, así también cuando veáis que estas cosas suceden, ¿cuáles cosas? Esas señales todas juntas, entended que el reino de Dios está cerca. Y aquí viene lo interesante. Os aseguro
que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. ¿Cuál generación no iba a pasar? La que vea cumplirse todas las señales de Mateo 24, de Marcos 13 y Lucas 21. Esa generación que vea juntas todas estas señales, como las vamos a ver al ratito, este tipo de señales nos dicen que los que vean esta generación, todas esas señales, dice, si lo vamos a leer nuevamente, os aseguro que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. Somos esa generación que está viendo todas las señales del sermón profético cumplirse en nuestros propios ojos. Bueno, yo siempre he querido llegar hasta el final y ver a Jesús venir en gloria. A menos que el Señor me mande al descanso, yo he de ver a Jesús porque sé que está próximo a venir a través de las señales. ¿De qué está hablando aquí el Señor Jesús en el sermón profético? Revisemos un poco. ¿Saben ustedes que las señales en Mateo 24 se dividen en dos secciones? ¿Qué es lo que divide el tiempo del fin? El tiempo del fin comenzó proféticamente después de 1798. Llegamos a la época, lo que estamos viviendo ahorita. Pero las señales en Mateo 24, Marcos y Lucas dividen el tiempo del fin en dos partes. ¿Qué es lo que divide en dos partes el tiempo del fin? Apocalipsis 22:11. En Apocalipsis 22:11 está cuando la gracia y la oportunidad de salvarse las personas se acabe. Esto se conoce como el cierre de la gracia, cuando el Espíritu de Dios se retire de la tierra para siempre y ya nadie pueda sentir necesidad de salvarse. Mire lo que dice Apocalipsis 22:11. El que es justo siga siendo justo y el sucio siga ensuciándose. El justo siga siendo justo y el santo siga santificándose. Llegará un momento en que la intercesión de Jesús por nosotros en el cielo se va a terminar. Jesús acaba la gracia y pronuncia estas palabras. Esto es previo a la segunda venida de Jesús, hermanos. Jesús va a decir, se acabó. Ya mi espíritu, como dijo en el tiempo de Noé, no contenderá más mi espíritu con el hombre para siempre. Se acabó. El que hasta aquí es justo, siga siendo justo. El santo siga siendo santo. El injusto siga revolcándose en la injusticia. Y el impío siga actuando impíamente. Eso, cuando Jesús pronuncia esas palabras, eso divide el tiempo del fin en una angustia previa al cierre de la gracia, que como vamos a ver es el momento en que estamos, y después de eso no es que se quita esa angustia corta, previa, pequeño tiempo de angustia, sino que se enfurece cuando se acaba la gracia, hermanos, y comienzan a caer las plagas. Y eso se conoce como la gran angustia. Vamos a verlo bíblicamente. Resulta que estamos en lo que se conoce angustia previa o pequeño o corto tiempo de angustia. ¿Cómo se caracteriza? Lucas 21, 25 y 27. No voy a ir explicando mucho, solo lo necesario, porque lo que quiero es que lleguemos a entender lo que es la gracia. Entonces dice,
Lucas 21, 25 al 27. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones estarán en angustia. ¿Están así las naciones, hermanos? ¿O solo nuestros países donde estamos? ¿O es mundial las naciones en angustia? Perplejas por el bramido del mar y de las ondas. Mire, ahora en todas partes hay situaciones tan difíciles. Alerta de tsunami, alerta, el mar se salió de su curso, el mar arrasó. Hermanos, dice, los hombres desfallecerán a causa del temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Cada día caen meteoritos por todas partes, hermanos. Tremendo, la gente está angustiada. Sigamos viendo. Mateo 24, 5 y 8. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo de la nueva era, hermanos. La gente está esperando a ese ser fabuloso en la nueva era que va a andar sanando por las calles. Son falsos cristos. Cristianismo unido a doctrinas y filosofías orientales. Se está esperando el anticristo en Jerusalén, se está esperando el anticristo en las calles, estos de la nueva era dicen que va a venir el iluminado, que es el Mesías. Bueno, hermanos, hay tantas cosas. Guerras, rumores de guerra. Mire, ahorita eso en Oriente Medio, hermanos, es un polvorín que solo necesita una mechita. Ahorita se están amenazando y ya la guerra sería a niveles nucleares. Hermanos, la gente está angustiada. Guerra, la ONU, la OEA, nada que ver con la paz, hermanos. Es una paz aparente. Dice también pestilencias, estamos en plena pandemia y vienen pandemias peores porque la Biblia dice pestilencias, no dice una pestilencia. Solo una ha hecho la plataforma para que se forme el nuevo orden mundial. Solo una. Faltan muchas más. ¿Qué viene después de las pestilencias? Hambres. Ustedes ya han oído a la ONU actualmente que se preparen porque viene hambruna a niveles altísimos. Hambres, terremotos. Están habiendo terremotos inexplicables en lugares que jamás habían habido. Si ustedes buscan terremotos y se informan sobre eso, en una semana 500 terremotos en diferentes partes del mundo. Lo estoy mencionando rápidamente, hermanos. Eso lo pueden confrontar ustedes o buscar en internet. Las virtudes de los cielos serán conmovidos. Desde señales extrañas en los cielos, platillos voladores, invasiones extraterrestres, todo esto Satanás lo está manejando, hermanos. Diferentes versiones y habrá espantos y grandes señales en los cielos, hasta deidades paganas, ciudades flotando en el aire. Todas estas cosas, hermanos, tienen una explicación tremenda. Ahora, gran confusión en la tierra, estallidos sociales, inseguridad económica, inmoralidad, delincuencia a todos los niveles. Todavía, dice también, todavía esto según Jesús está en el santuario, todavía ahorita Jesús está intercediendo y esperando que la raza humana lo busque, se arrepiente para él poder salvar. Todavía hay gracia. Todo esto será principio de dolores. Ahora, vamos al otro lado para que nos ubiquemos. Estamos aquí en el principio de dolores donde todo es angustia, confusión, pero eso todavía Dios puede salvar. Pero cuando Jesús pronuncie hasta aquí llegó la gracia, miren
dice que Mateo 24, 21 y 22, ya después del cierre de la gracia, de la oportunidad de salvación, mire lo que espera. Y habrá entonces gran tribulación. Mateo 24, 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación como nunca hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Daniel 12:1 dice lo mismo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Hermanos, esta es la gran angustia. ¿Qué va a pasar durante esto? Los vientos soplan, tempestades que no van a parar, desastre tras desastre natural, caen las 7 plagas, los santos son perseguidos, hay un decreto de muerte, viene la angustia de Jacob, a tal punto que Jesús dijo, y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sobreviviría. Mas por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Será tanto, hermanos, que si Dios no interviene y viene pronto, media vez se desate la tribulación final, ninguna carne podría sobrevivir. Bueno, somos la última generación. Ahí estamos. En el tiempo previo, unos pocos momentos proféticos previos al cierre de la gracia. Por eso somos una generación especial. ¿Sabían ustedes que los grandes profetas hubiesen querido estar en nuestro lugar y ver el cumplimiento de lo que ellos habían escrito previo a la segunda venida? Pero Dios nos ha hecho una generación especial y nos escogió desde antes de la fundación del mundo para este momento. Bueno, ¿por qué más somos una generación especial, hermanos? Somos una generación especial porque somos la generación escogida por Dios para mostrar al mundo y al universo los frutos de su gracia. Aquí empezamos a usar el término gracia. Bueno, ¿sabían ustedes que no somos solamente la generación que verá todas las señales cumplirse? No pasará esta generación sin que esto se cumpla, sino que somos especiales. ¿Por qué? ¿Saben? Y les voy a decir algo que al principio les va a parecer un poco duro, pero tiene una connotación hermosa. Miren, somos lo peor de lo peor. Lo voy a explicar. Primera de Corintios 1, 27 y 28. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo flaco del mundo eligió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado eligió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Qué es esta generación? Hermanos, hemos heredado 6,000 años de degeneración de pecado. Cada generación, yo recuerdo cuando yo era niña, por decirle algo, llegábamos donde mi abuelita, donde mis tíos, y mi mamá, como decía, salude a su tío, buenos días tío, y poníamos las manos así, con mucho respeto. Dios te bendiga, mi hijo, decía. Mire, ahora somos tan especiales, hermano, que ni a la abuelita saludamos, ni a la mamá, generación que está siendo educada por las redes sociales, que está siendo educada, hermanos, tremendamente por la pornografía, el satanismo en todos los niveles. ¿Qué es lo mejor que tenemos? A la orden del día, 2 días seguidos donde aquí en el país donde vivo están matando niñas, violándolas, matándolas.
¿Qué generación, hermanos? Hemos heredado 6,000 años en nuestros genes de pecado, hermanos, de maldad, de egoísmo. Hermanos, antes lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios, a lo flaco del mundo para avergonzar a lo fuerte, a lo vil del mundo y lo menospreciado eligió Dios para deshacer para lo que dice, eligió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Qué es? La maldad prevaleciente en todo ser humano, hermanos. Somos la peor generación de todo, desde Adán hasta nuestros días. A lo flaco escogió Dios. ¿Cómo se sienten? Me imagino que tristes, ¿verdad? Pero vamos a ver, somos la generación especial porque somos los herederos de la gracia de Dios al final del tiempo. Romanos 5, 20 y 21. Conformémonos y alegrémonos con este texto. La ley vino para que abundase el conocimiento del pecado. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¡Wow! Aquí abunda el pecado, hermano, pero la gracia de Dios es superior. Para que así como el pecado reinó para muerte, así la gracia reine para vida eterna por medio de la justicia mediante nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso, hermanos, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Somos la generación escogida por Dios y somos lo peor de lo peor. No nos cuesta pecar, no nos cuesta ofender, hermanos. No nos cuesta pensar mal. Pero somos la generación que por la gracia de Dios somos la última generación. Esa basura de la vida que hemos heredado, Dios la va a transformar en los trofeos más preciosos para la eternidad. Y será un gozo para el Señor, un triunfo, andar ese grupo especial del tiempo del fin, exhibiéndolo por los otros mundos y diciendo, esto logró mi gracia. Estos fueron limpiados y emblanquecidos en la sangre del Cordero. Somos especiales, hermanos. Con lujo de detalle, Dios nos anticipa los acontecimientos finales con el fin de que aprovechemos al máximo su gracia redentora, porque muy pronto llegará la gracia a su fin. La intención de Dios, según Tito 3:7, para que justificados por su gracia, el ser humano no tiene cómo hacerse bueno, porque todos somos como inmundicia, dice. No hay justo, pero ni aun uno. ¿Cómo es que vamos a llegar a ser justos? Para que justificados por su gracia, la gracia de Cristo, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. ¿Cuál es la intención del Señor? Que por su gracia heredarnos la vida eterna, por su gracia declararnos justos delante de Él. Es importante hablar de los acontecimientos finales. Por la Biblia, las profecías, las noticias, los hechos cotidianos, podemos descifrar lo que acontecerá antes del cierre de la gracia y después del cierre de la gracia. Pero es mucho más importante explicar la función de la gracia de Dios. Es bueno que hablemos de los acontecimientos finales, por supuesto, pero hermanos, nada sustituye que profundicemos cómo Dios nos va a heredar la vida eterna, qué es lo que Él ha dispuesto a hacer para hacernos herederos de esa gracia redentora. ¿Entendemos lo que es gracia, hermanos? ¿Sabemos qué es gracia? ¿O entendemos más los acontecimientos finales? A mí me encanta la profecía y voy al día con todo, pero eso lo único que me hace es sentir la necesidad de que el Señor transforme mi vida cada vez más a su imagen y su semejanza.
Intentemos por la gracia del Espíritu Santo explicar el concepto bíblico del término gracia. Vamos a tratar de definir un término que se queda corto a la comprensión humana, porque su origen es infinito y eterno, igual que Dios mismo. Por eso la Biblia lo llama el misterio de la piedad, sinónimo de amor y de misericordia divinos. Ahora, pido la gracia de Dios para que nos ayude a descifrar qué es gracia. Gracia. En el santuario habían tres partes: el atrio y la parte cerrada. El atrio era la parte abierta. En la parte cerrada estaba el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo se manifestaba la gloria de Dios, una luz que nadie podía ver si no estaba preparado, y solamente podía entrar el sumo sacerdote en el día de la expiación. Si alguien entraba y la luz lo tocaba, era fulminado, porque era la presencia de Dios misma a través de esa luz. Esa luz se llamaba Shekinah o Shekinah. Y eso es traducido asiento de gracia, asiento de misericordia. Eso significa, ahí se manifestaba la presencia del Dios eterno para habitar entre su pueblo. Eso es gracia. ¿Lo merecía ese pueblo? No, hermanos. La gracia de Dios es un regalo de Dios a una raza culpable inmerecidamente. Dice que es gracia. Es un don que no se merece. Gracia, el amor infinito e incomprensible de Dios manifestado a la raza humana. Dios y el hombre se vuelven uno por su gracia. Es la oferta de salvación. El Dios santo, puro, que habita en luz inaccesible, deseando ser nuestro amigo, no como una recompensa a nuestros buenos actos, porque no hay nada que podamos hacer que le agrade a Dios, sino por su definida convicción de que esta es la única manera en que se puede cumplir y obedecer su santa ley, especialmente en los momentos finales. Gracia. Dios a través de Cristo nos regala su naturaleza para odiar el pecado en todas sus formas. Obra redentora del Espíritu Santo para regresarnos la imagen de Dios que perdimos en el Edén. Fuimos hechos a imagen de Dios con su misma naturaleza, pero el pecado ha desfigurado la imagen de Dios, y el Espíritu Santo, como veremos, una de sus funciones es regresarnos esa imagen perfecta de Dios. El Espíritu de gracia, en pocas palabras, gracia, amor de Dios, su sacrificio del Padre al regalarnos a su Hijo, fue un regalo que no merecíamos. Jesús, al dar su vida, es un regalo que no merecíamos. El Espíritu Santo trabajando en nuestros corazones es un regalo que no merecíamos. ¿Para qué lo dio? ¿Para qué nos da ese don de la gracia? Es el poder para salvar, el poder para que sintamos arrepentimiento, perdón, para ser transformados a la imagen de Jesús y entonces estar en armonía con su santa ley. ¿Dónde funcionó por primera vez la gracia, hermanos? Bueno, hemos visto, vamos a ver 1 de Pedro 1, 19 y 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Eso es gracia, el amor de Cristo, hermanos.
reflejado en nuestro carácter. El amor de Cristo, hermanos, para transformarnos, para perdonar nuestros pecados. Eso es gracia. Hermanos, es un privilegio participar todos de la gracia del Señor. Eso es, ¿desde cuándo? Desde la eternidad, hermanos. Desde la eternidad. ¿Dónde funciona la gracia? La gracia del Señor funciona en el corazón humano. Veamos qué dice la Biblia. Hebreos 8:10. Hebreos 8:10 dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, las escribiré sobre su corazón y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué va a hacer el Señor en los últimos tiempos en el nuevo pacto? Algunos dicen que la ley de Dios ya no tiene que ver con el nuevo pacto. Aquí está hablando del nuevo pacto. Y dice que pondré mis leyes en sus mentes, las escribiré sobre el corazón. Es la gracia de Dios que a través del Espíritu Santo posee nuestra mente y nos hace vivir en armonía con la ley de Dios. Analicemos ahora nuestra lectura bíblica. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos, pues, con segura confianza al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este mundo muy pronto va a ser destruido y está siendo destruido, pero Dios quiere salvar, hermanos. Y solo podemos salvarnos a través de su gracia. ¿Cuántos minutos de gracia nos quedan para vencer nuestra naturaleza carnal y dejar que la gracia de Cristo nos vista con su propia naturaleza? Algunos creen y dicen: basta creer, olvídese de que hay mandamientos que guardar. Jesús nos ha liberado de la ley. Hermanos, Dios no nos va a liberar para que yo diga: acepto a Cristo y estoy en adulterio. Acepto a Cristo y estoy emborrachándome. Acepto a Cristo, miento todavía. Acepto a Cristo y adoro imágenes todavía. Acepto a Cristo y codicio. Acepto a Cristo y quebranto la ley de Dios al transgredir el sábado. Hermano, eso no tiene sentido. Esta cita se encuentra en un libro de la escritora del espíritu de profecía, la hermana White. Maranata, página 223. Dice: cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón. La voluntad se fusiona con su voluntad. La mente llega a ser una con su mente. Los pensamientos se sujetan a él. Vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia. Eso significa haber sido redimidos del pecado por su gracia. Uno con la mente de Jesús, nuestro corazón con el corazón de Jesús, nuestros pensamientos, el pensamiento de Jesús. Mediante el plan de redención, Dios ha provisto medios para vencer cada rasgo pecaminoso y resistir cada tentación. No importa cuán poderosa sea. Cuando la tentación llega, doblo mis rodillas, pido a Dios el poder para vencer. Hermanos, es la gracia del Señor que me ayuda a vencer tentación tras tentación. No tenemos motivos para conservar nuestras tendencias pecaminosas. A medida que nos hagamos participantes de la naturaleza divina por su gracia, se irán eliminando del carácter las tendencias al mal, heredadas y cultivadas.
No hay excusa para no vencer, hermanos. Cuando Jesús venga, dice que va a venir por una iglesia que no tenga ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Por qué? ¿Nos está pidiendo bastante? No, porque su gracia es capaz de hacernos vencer y Él tendrá un pueblo al final del tiempo que vencerá. Romanos, ¿será que ahora entendemos mejor los siguientes pasajes, siendo que somos la última generación? Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Hay un poder blasfemo que dice que hay que pagar indulgencias. Eso hacían en la Edad Media en la Iglesia Católica. Los reyes pagaban, daban grandes sumas de dinero para poder pagar sus pecados. Aquí mire cómo dice: estoy hablando Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. ¿Quién pagó mi redención? Yo no podría pagar, hermanos, yo no podría. La redención ya está pagada, es la sangre de Cristo. Efesios 2:5. Aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. La gracia del Señor nos perdona. La gracia del Señor nos ayuda y nos capacita para vivir vidas santas delante de Él, en armonía con su ley. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Si algunos nos vamos a perder, no es porque no hubo una forma provista para nosotros ser salvos. ¿Qué tenemos que hacer? Aceptar la gracia del Señor para ser transformados. ¿Qué logrará Dios al final del tiempo a través de su gracia? ¿Qué logrará Dios a través de su gracia, hermanos, al final del tiempo? Vamos a ir a Tito 3:7. Número 1. ¿Qué va a lograr al final con su gracia el Señor? Llevar un montón de gente que aceptó a Cristo, pero está quebrantando su ley al cielo, porque la gracia de Dios los va a tocar como una varita mágica. No, hermanos. Mire lo que dice Tito 3:7. Número 1. ¿Qué va a lograr la gracia del Señor? Para que justificados por su gracia, ¿quién es el único que nos puede declarar justos? Es Cristo, por su gracia, porque Él tiene el poder para hacerlo. Porque justificados por su gracia, somos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Cuando este mundo fue entregado a Adán y Eva, era Adán el que iba a representar a Dios en este mundo. Él era el encargado. A él se le dio el dominio sobre todas las cosas de este mundo. Pero cuando Adán pecó, ese dominio lo agarró ¿quién? Lo usurpó Satanás. Pero hermanos, por la gracia del Señor, al final del tiempo, Él nos hará herederos nuevamente. Nos restaurará a su imagen y semejanza y nos heredará la vida eterna, pero solamente Él puede declararnos justos delante de Dios. ¿Qué logrará la gracia del Señor al final del tiempo? Declararnos justos. Justo significa sin pecado. Pero ¿cómo se logró eso? Porque todos mis pecados los confesé a mi Dios y Él es el único que puede absolverme del pecado. Y es el único que me da el poder para vivir una vida de santidad en este mundo. ¿Qué otra cosa va a lograr la gracia del Señor al final del tiempo? Dice,
Mostraré al universo lo que su gloria logró. Efesios 2:7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué logrará? ¿Se acuerdan que dijimos que éramos la peor generación, la que ha heredado 6,000 años de pecado? Pero por la gracia de Dios seremos los trofeos de Jesús, que Él exhibirá en todo el universo. Se gozará en decir: a lo vil del mundo, mi gracia logró hacer lo más hermoso. La basura de la vida logrará ser la cosa más hermosa en el universo para Jesús, exhibirlo. ¿Qué más logrará Jesús al final de la gracia? Al final del tiempo. Dice: al final del tiempo, Dios mostrará las consecuencias de despreciar su gracia. Esta es la parte que Dios no quisiera que nosotros experimentáramos. Él quiere que por su gracia entendamos nuestra vida, busquemos en Él el perdón y el poder para vencer el mal. Hebreos 10, 26 al 29. Cuando yo leo esto, hermanos, esto es un llamado. Yo tiemblo ante lo que voy a leer, porque Dios está dándonos a conocer cómo podemos vencer a través de Jesús el pecado que reina en nuestras vidas. Hebreos, y el encargado de eso, el encargado de enternecer nuestra vida, nuestro corazón, convencernos de pecado, de justicia y de juicio, es el Espíritu Santo. ¿Qué pasará al final con los que desprecien su gracia? No quisiera que esto se aplicara ni a ustedes ni a mí. Hebreos 10, 26 al 29 dice: si voluntariamente seguimos pecando después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda espera del juicio y del furor del fuego que ha de devorar a los adversarios. El 29. ¿Cuánto mayor castigo merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tiene por impura la sangre del pacto en la que fue santificado y afrenta al Espíritu de gracia? Tremendo, hermanos. Cuando la Biblia nos demuestra lo que tiene que demostrarnos y tenemos que hacer cambios, en ese momento debemos pedir fuerza a Dios, fortaleza para ordenar nuestras vidas, confesar el pecado, pedir fuerzas para abandonar el mal, hermanos. Porque si después voluntariamente seguimos pecando, ya no queda más sacrificio por el pecado. Lo leí textualmente porque no quiero que digan: usted nos está condenando. No, hermanos. Si lo que Jesús quiere es que oportunamente nos afiancemos de ese poder de su gracia para poder vencer, para poder sentir dolor por el pecado que cometemos. Ya no queda más sino una horrenda espera del juicio, y cuanto más aquel que pisotee la sangre del pacto, la sangre de Cristo, hermanos, de su sacrificio, y afrenta al Espíritu Santo, el Espíritu de la gracia. Hermanos, esta es la parte que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. La gracia costó muy caro a Dios. Costó los sufrimientos de su Hijo inocente para conformarse con cristianos a medio convertir, cuando por su gracia pueden ser cristianos completos en Cristo Jesús. Miren, yo no sé quién sufrió más
en el Calvario, hermanos. Si el Padre, viendo a su Hijo inocente sufrir la muerte eterna, y Él no podía ayudarlo, porque ¿quién sufrió más, el Padre o el Hijo que estaba sufriendo aquellos dolores y sobre todo la separación eterna de su Padre, que era lo que a nosotros nos corresponde, que Dios nos abandone eternamente, hermanos? ¿Quién sufrió más? Jesús no aceptará a los que pretenden tener fe en Él y sin embargo son voluntariamente desleales a sus mandamientos. Si me amáis, es que el pacto de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia Dios es un pacto de amor, y el amor conlleva a compromisos. Y son compromisos hermosos que se gozan, que se disfrutan. Dios no aceptará. Hoy en día existen religiones baratas, producidas y motivadas por una gracia barata. No se preocupen por el pecado. Al fin y al cabo nunca dejaremos de pecar hasta que Jesús venga con una varita mágica. Él sabe que no podemos dejar de pecar. Hermanos, estar sin pecado es estar justificados. Y Jesús nos justifica. Y estar justificado significa estar en armonía con su ley. Acepte a Cristo y es salvo, aunque esté infringiendo la ley. Cree solamente. Tengamos mucho cuidado, hermanos, en creer solamente, levantar la mano y seguir una vida de pecado. Porque Santiago 2, 19 y 20 dice que los demonios también creen, pero los demonios no van a ser salvos porque no obedecen. Están en contra de la ley de Dios, hermanos. Ni obedecen ni aman a Dios. Y la única manera de demostrar nuestro amor, así como Dios dijo, los amo, aquí va el regalo, voy a dar a mi hijo. Así nosotros amo a Dios. ¿Cuál es el regalo? Gozarme en obedecer sus mandamientos. El viejo hombre está vivo aún después del bautismo. No hay necesidad de constricción ni cambio de conducta, porque ya Jesús hizo todo por nosotros. Dios es amor y nos salvará con nuestros pecados. Error, hermanos. Dios nos salva de nuestros pecados. Y Dios nos hace que vivamos una vida nueva en santidad a Él. Nadie se engañe creyendo que Dios lo va a perdonar, lo va a bendecir, lo va a salvar mientras persista en el pecado voluntariamente y pisotee uno de los mandamientos de Dios. Primera de Juan 3:9 dice: todo el que ha nacido de Dios no sigue pecando, porque la vida de Dios está en él. Eso hace la gracia de Dios, hermanos. Judas 4. Mire algunas religiones. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. No, allá había un predicador en mi país de origen y dice: no se preocupe, acepte a Jesús, no importa si ayer estuvo con una mujer, acepte a Cristo en este momento. Sí, no, qué bonita religión. Por eso esas religiones son enormes cantidades que van a ese tipo de religión. ¿Se puede o no se puede vencer el pecado? En todas sus formas. Vamos a Apocalipsis 22:11. Ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron su propia vida ni aún ante la muerte. Dios tendrá un pueblo en todo que refleje su carácter. Dice aquí, ellos le han vencido. ¿Cómo?
por la sangre de Cristo, por su gracia redentora, vencieron el pecado, hermanos. Somos la última generación. Somos los legítimos herederos de la gracia de Dios. Es nuestro privilegio reflejar a Jesús y dar testimonio de que hemos sido redimidos por su gracia y por su sangre. Ahora que has comprendido qué es la gracia, ¿qué harás con ella en estos momentos previos a su fin? Los acontecimientos finales nos dicen que muy pronto Dios dejará de lidiar con la raza humana. La gracia se está acabando. Por eso la urgencia de Dios de que aceptemos su gracia redentora. ¿Te das cuenta que eres una generación especial? ¿Qué significa esto? ¿Qué debemos hacer en los últimos segundos de la gracia? Vamos a Hebreos 4:16. Alleguémonos pues confiadamente al trono de su gracia. Hermano, amigo, no importa qué hayas hecho en el pasado. Si hay algo en que Dios se complace, es en perdonar. Y aquí el consejo es: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia, hallar salvación para el oportuno socorro. Llegará un momento en que Dios ya no va a lidiar. Simplemente Satanás va a poseer este mundo. Solo aquellos que hayan sido limpiados y emblanquecidos y justificados en la sangre del Cordero resistirán. Salmo 51:10. Crea en mí un corazón limpio, decía David, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta debe ser nuestra oración. Esta es la oración que Dios no puede dejar de contestar. Si es una oración sincera, si usted ha llegado a entender que ha violado la ley de Dios, que está en pecado abierto, en rebeldía contra Dios, pero usted le dice: crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, Dios lo hará. Y cuando estas cosas que estamos viendo, hermanos, a nuestro alrededor comiencen a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Mientras Cristo está en el santuario, en ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, esto dice Primeros Escritos, página 85, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Hermanos queridos, lo único que detiene a Dios es que tú tengas toda la oportunidad de decidir ser salvo. Ve a Jesús en este momento. Los justos son aquellos que se han afianzado de la gracia de Jesús, que han hecho del sacrificio de Jesús lo más precioso. En gratitud a ese sacrificio sienten gozo, tremendo gozo en guardar sus mandamientos. Dios te bendiga y te guarde. Que ya que falta tan poco tiempo, hermanos, como vamos a ir viendo en los temas subsiguientes, no podemos decir el otro año yo me voy a acercar a Dios. ¿Qué tal si esta noche viene un terremoto y termina con mi vida? ¿Cómo quedé delante de Dios? Lo vamos a ir viendo en temas subsiguientes, pero en este momento, hermanos, ahora es el momento aceptable. Ahora es el día de la salvación. Puede ser que mañana no llegue, puede ser que mañana sea demasiado tarde. No contristemos al Espíritu Santo. Oigamos su voz, vayamos a Jesús, derramemos nuestra vida, nuestros pecados, que Él dice que tienen la capacidad de hacerlos blancos como la lana limpia.
Bendiciones para cada uno. Oremos. Aquí estamos delante de tu presencia, nuestro Dios amado. Hemos entendido que Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, lo han hecho todo para salvarnos. Lo único que debemos hacer es aceptar tu gracia redentora, que nos ayude a sentir dolor por el pecado que hacemos y que vayamos a limpiarnos a la fuente inagotable de la sangre de Cristo Jesús. Que tu sangre bendita, que tu gracia, oh Dios, nos permita vivir vidas santas en armonía con tu ley. Guárdanos, no queremos hacer de tu gracia una gracia barata. Queremos que, ya que somos la última generación, seamos tus trofeos para la eternidad. Toma nuestras vidas, límpianos de todo pecado, redímenos, oh Dios, y danos el poder de vencer el pecado en todas sus formas. Lo suplicamos en la sangre preciosa de Jesús. Amén.